Tus objetos en R son como una caja que puedes abrir y explorar. De hecho, muchas veces vas a querer usar algo que está dentro de tu objeto, más que el objeto mismo. En este video te enseño a explorar tus objetos usando operadores para subset o extraer objetos pequeños dentro de un objeto más grande. Como siempre, comenzamos con el tidyverse e importando los datos. Una vez tenemos este objeto en el Global Environment, podemos explorarlo. Y para comenzar vamos a explorar estos datos usando el símbolo de dinero. Si se fijan, al usar el símbolo de dinero, RStudio nos dice qué objetos podemos acceder dentro del objeto más grande. En el caso de un conjunto de datos, este operador nos ayuda a seleccionar variables o columnas. Entonces, si por ejemplo escogemos esta columna y ejecutamos, lo que vemos es que estamos seleccionando esta columna que se llama SB o Sense of Belonging y la consola nos da todos los valores dentro de esa columna. También podemos usar los square brackets para seleccionar una variable. En este caso, usamos el nombre de la columna entre comillas y después de una coma. Y si ejecutamos esto, tenemos el mismo resultado, donde obtenemos todos los valores de la columna thread. Aquí usamos una coma porque en un conjunto de datos tenemos filas y columnas, es decir, tenemos dos dimensiones en este objeto. Por lo tanto, los square brackets y la coma se usan para decir qué dimensión queremos seleccionar. Antes de la coma, identificamos filas que podemos seleccionar. Aquí no estamos identificando ninguna fila, ¿verdad? No le estamos dando ningún número, ninguna referencia y por lo tanto estamos diciéndole a R, dame todas las filas. Después de la coma, seleccionamos columnas y por eso estamos usando el nombre de la columna entre comillas, ¿verdad? Si quisiéramos seleccionar más de una columna, tendríamos que concatenar distintos nombres, y decir, por ejemplo, queremos tanto la columna thread como SB, ¿verdad? Y si ejecutamos eso, la consola nos da dos columnas y todas las filas. So, en resumen, cuando usamos los square brackets, uno tiene que pensar en las dimensiones del objeto que está subsetting o que está explorando. En el caso de un conjunto de datos, siempre tenemos filas y columnas y por lo tanto, antes de la coma, uno piensa en las filas que quiere seleccionar y después de la coma, identifica las columnas que uno quiere seleccionar. Muchas veces uno quiere seleccionar solamente una fila, ¿verdad? Y para seleccionar una fila, aplicamos la misma lógica y decimos, imaginemos que queremos la fila número 31 de nuestro conjunto de datos, ¿verdad? Al usar esta formulación, le estamos diciendo a R, dame la fila 31, y como no hay nada después de la coma, le estamos diciendo, dame todas las columnas. Y si ejecutamos esto, terminamos con la fila número 31 y los valores para cada columna. A veces lo que uno necesita es seleccionar un solo valor o una celda del conjunto de datos. Y para ello podemos usar los dos operadores, el símbolo de dinero y los square brackets. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos seleccionar el segundo valor, número 2, de la columna thread. Primero seleccionamos la variable con el símbolo de dinero y como una variable es una columna, tiene una sola dimensión. Por lo tanto, dentro de los square brackets solo ingresamos el número de la fila que queremos, sin una coma. Y eso nos va a dar el valor que queremos. Y si ejecutamos esto, nos da el segundo valor de la columna thread. Otra forma de lograr lo mismo es usar los square brackets e ingresar el número de la fila que queremos y el nombre de la variable. En este caso, el segundo valor o la segunda fila de la columna thread. Si ejecutamos eso, nos da el mismo valor. Es el mismo, solamente que está redondeado aquí. Ahora bien, el resultado es un poco distinto. Fíjense que el primer método nos entrega un valor, mientras que el segundo nos entrega un conjunto de datos de una fila y una columna. Por lo tanto, uno tiene que pensar en el resultado que quiere. Primero, si uno quiere un valor o si uno quiere un conjunto de datos pequeño, para luego elegir el método de selección que sea más eficiente. El conjunto de datos no es el único objeto que puedes explorar. De hecho, muchos de los objetos que vas a usar en R son listas. Una lista es un contenedor para múltiples objetos. Y la gracia de una lista es que puede contener objetos que son de distinta clase o distinto tipo, ¿verdad? Como lo ilustra la imagen aquí, cosas que se ven distintas y tienen distinta funcionalidad.
Un ejemplo típico de una lista en R es un gráfico. Si ejecutamos estas líneas de código, veremos que el tipo de objeto en nuestro Global Environment es distinto al conjunto de datos, ¿verdad? Se ve aquí. Si hacemos clic en la lupa, vemos que la lista contiene listas más pequeñas, ¿verdad? Se ven aquí en el tipo o la clase de objeto que está contenido dentro de nuestra lista. Y si exploramos los datos, por ejemplo, esta lista que está aquí, nos damos cuenta que esa lista contiene las columnas del conjunto de datos que se usan para producir el gráfico. Igual que como lo hicimos con los datos, podemos usar el símbolo de dinero para explorar y seleccionar un objeto dentro de la lista. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos extraer los labels o los títulos que usamos en el gráfico. Entonces es tan fácil como usar el símbolo de dinero. Y de hecho, si lo hacemos por primera vez, RStudio de nuevo nos va a sugerir los objetos que están dentro de la lista Achievement Plot y nosotros escogemos el objeto que queremos explorar y si ejecutamos eso, boom, obtenemos los títulos que usamos para crear este gráfico. También podemos usar los square brackets y el nombre del objeto que queremos seleccionar para obtener el mismo resultado. Si ejecutamos esto, entonces obtenemos algo muy parecido. Fíjense que de nuevo el resultado es un poco distinto. Es decir, cuando uno hace subsetting con square brackets, está obteniendo listas que tienen un nivel de jerarquía más que cuando uno hace subsetting con el símbolo de dinero. Con el símbolo de dinero lo que nos está dando son valores únicos, ¿verdad? Aquí nos está dando 3 valores. Pero cuando hacemos subsetting con los square brackets, lo que nos está dando es la lista que está contenida dentro de la lista más grande que se llama Achievement Plot. Por lo tanto, de nuevo, uno tiene que pensar en qué es lo que quiere hacer con las cosas que está subsetting o con las cosas que está seleccionando. Y dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿verdad? Tiene que definir qué tipo de estrategia es más eficiente para uno. Si usar el símbolo de dinero o si usar los square brackets. ¿Quieres aprender más sobre este tema o sobre hacer tu workflow en R más eficiente? Déjame un comentario. Y si quieres hacerme la vida más fácil, deja un comentario usando la siguiente estructura. En mi rol como estudiante, investigador, evaluador, científico de datos, etc. Quiero, y aquí me dices lo que quieres hacer o aprender, para lograr, y aquí me cuentas tu objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr con lo que quieres hacer o aprender?